Una mujer encontró una carta en la hacienda y el caballo la guió a la tumba. El patrón del rancho arrastró a la mujer humilde por el suelo de tierra, sin importar que sus rodillas se desgarraran con cada piedra. La obligó a arrodillarse frente al corral mientras sus peones se burlaban. Tenía la ropa rota, la cara manchada de sangre seca y las manos atadas con una cuerda de mecate. Había intentado esconder a una niña en el establo, pero la encontraron. «La próxima vez te entierro viva junto con tu compasión», murmuró el patrón, escupiendo cerca de su rostro antes de marcharse con sus botas lustradas y su camioneta blindada. Desde lo alto del cerro, el caballo solitario la observaba, viejo, cubierto de polvo, con una mirada que parecía haber visto más injusticias de las que el tiempo puede contar. Nadie sabía de dónde venía, nadie lo escuchó llegar, pero lo que nadie imaginaba es que esa noche él regresaría por ella. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías tú si, una mañana cualquiera, escucharas el llanto de una criatura que no debería estar ahí, entre el polvo, las espinas y los restos de un rancho muerto? El sol todavía no se alzaba del todo, pero el calor ya partía la tierra. El maíz no germinaba desde hacía 2 temporadas y las gallinas picoteaban piedras buscando algo que nunca llegaba. Aurelia cargaba una cubeta de agua del pozo viejo, arrastrando la pierna izquierda, con ese paso arrítmico que le quedó desde el accidente en la feria de San Luis, cuando el toro se soltó. El dolor era cosa de todos los días, como el silencio. El portón del corral chilló cuando lo empujó con el codo, el mismo sonido oxidado de siempre. Pero entonces algo la detuvo, un quejido, no de animal. Era humano, agudo, frágil, como un sollozo tapado con trapo. Dejó caer la cubeta. El agua se derramó sobre la tierra reseca como si fuera un lujo desperdiciado. Caminó despacio hacia el fondo del corral, donde antes se criaban los becerros. El aire olía a estiércol seco y ramas de mezquite quemado. Allí, entre los restos de un bebedero roto, vio un bulto, una niña, sentada, con las manos atadas por detrás y la cara cubierta con un pañuelo mugroso. La piel de sus piernas estaba quemada por el sol. Tenía los pies hinchados, llenos de tierra y pequeñas cortaduras. Llevaba días ahí, tal vez más. Aurelia no pensó. Se arrodilló a pesar del dolor en la pierna y con manos torpes desató el nudo del pañuelo. La niña no reaccionó. Solo respiraba fuerte como un animalito asustado. Tenía los ojos cerrados, o no podía abrirlos, o ya no veía. «Tranquila, hija, ya pasó», dijo Aurelia en voz baja, como si hablara con una paloma herida. La abrazó. Estaba helada, pero algo en ese momento no cuadraba. El silencio era demasiado perfecto. Volteó hacia el cerro. Alguien la estaba mirando. Allí, justo al borde de la maleza, lo vio. El caballo, negro, flaco, con un ojo blanco y la crin suelta como si el viento nunca lo hubiera peinado. No era de nadie del pueblo. Nadie lo montaba, nadie lo nombraba. Solo aparecía cuando pasaban cosas raras. La miraba como si supiera, como si la hubiera guiado hasta ahí. «¿Tú viste quién la dejó, verdad?», murmuró Aurelia sin esperar respuesta. El caballo giró lentamente y desapareció entre los nopales. Aurelia volvió a mirar a la niña. Tenía marcas en las muñecas. Le sangraban las comisuras de los labios. Esto no era accidente. Esto era castigo. El patrón del rancho vecino tenía fama de dar escarmientos. Y no por mano propia. Tenía peones fieles, silenciosos, y tierras que nadie cruzaba sin permiso. Aurelia se levantó, alzó a la niña en brazos, pesaba lo mismo que un costal de hojas secas, y caminó hacia su casa, paso a paso, sintiendo que la historia que cargaba no era de ella, pero que ya no podía dejarla caer. Dentro de la cocina, con la niña envuelta en una manta y el café aún sin hervir, Aurelia pensó en una sola cosa.
¿Qué clase de infierno se tiene que vivir para que un caballo sea el único testigo y el único que se atreva a volver? Y eso fue apenas el inicio. Aurelia no durmió esa noche. Cada tanto se acercaba a la cama donde la niña descansaba, como queriendo confirmar que todavía respiraba. Le había lavado las heridas con agua tibia y le había puesto un poco de árnica en las piernas. No habló, no preguntó, solo cuidó. Al amanecer, cuando el gallo aún no cantaba, la niña abrió los ojos. No gritó, no se asustó, solo la miró, con una mirada hueca, como si ya no esperara nada del mundo. ¿Tienes hambre?, preguntó Aurelia con voz baja. La niña no respondió. Aurelia le acercó un pan viejo con leche tibia. La vio dudar, o quizá no sabía qué hacer. Luego, con manos temblorosas, tomó el tazón y bebió a sorbos pequeños. ¿Cómo te llamas? Silencio. ¿De dónde vienes? La niña bajó la mirada. ¿Quién te dejó allá atrás? Fueron los del rancho grande. La niña apretó los labios. Un temblor leve le recorrió los dedos. Aurelia no insistió. Sabía reconocer cuando el miedo se había metido tan hondo que ya no salía con palabras, así que guardó silencio también. Durante el día, Aurelia la mantuvo en la parte trasera de la casa, donde antes criaban conejos. Le hizo un nido con cobijas viejas y le dejó un muñeco sin brazo que había sido de su hijo, el que murió hace años cuando la fiebre se lo llevó en 3 días. No dijo nada al respecto, solo lo dejó ahí, junto a ella. Por la tarde, mientras revisaba el gallinero, Aurelia escuchó un ruido seco detrás del establo, como si algo hubiera golpeado la puerta de madera. Agarró el machete y caminó lento, con el corazón latiendo en el cuello. Pero no era un hombre, era el caballo, Tizón, otra vez, parado junto al bebedero, mirando hacia la casa, con los ojos clavados en la pared trasera, justo donde dormía la niña. Respiraba fuerte, se notaba inquieto. Aurelia se le acercó sin miedo. ¿Tú la trajiste?, preguntó medio en broma, medio en serio. El caballo resopló. Luego caminó unos pasos hacia el cerco y se detuvo. Su mirada apuntaba al cerro, como si señalara algo o alguien. Aurelia sintió un escalofrío, pero lo sacudió. Regresó a la casa y cerró con tranca la puerta trasera. Era raro, muy raro. Al anochecer, mientras partía una tortilla para darle a la niña, ella habló por primera vez. No me acuerdo de nada. La voz era ronca, casi apagada, pero estaba ahí. Aurelia se le quedó viendo sin parpadear. Nada, solo sé que tengo frío y que alguien me dijo que no debía hablar. La mujer sintió que algo se le revolvía en el pecho. ¿Quién te lo dijo? Un hombre, tenía botas y olía a gasolina. Aurelia apretó los labios. ¿Cuántos eran? No sé, no los vi. ¿Y tus papás? La niña se encogió. No me acuerdo. Aurelia sintió rabia, una rabia vieja, de esas que uno guarda por años sin saber por qué y que de pronto brotan como sangre que nunca cerró. Salió al patio, respiró hondo. El aire olía a tierra caliente y a orines de mula. El caballo ya no estaba, pero dejó huellas, huellas frescas, que se alejaban rumbo al cerro. Aurelia volvió a entrar. La niña se había dormido abrazada al muñeco sin brazo. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas. Esa noche abrió el viejo baúl de su esposo. Buscó entre papeles, recibos, mapas, y encontró algo, una carta, amarillenta, escrita con tinta corrida. Era de su esposo, fechada unos meses antes de morir. En ella hablaba de un secreto enterrado, de algo que nunca se atrevió a contarle, porque hay cosas que, si se dicen, pueden costar la vida de los inocentes. Decía también que Tizón lo sabía. Aurelia releyó esa parte 2 veces. El caballo sabe lo que vi. Y no ha olvidado. Volteó hacia la puerta, como esperando verlo ahí, en la sombra, pero el patio estaba vacío. Volvió a leer la carta y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, algo empezaba a moverse en ese rancho muerto. No era viento, ni eran fantasmas, era la verdad, empujando desde abajo, buscando salir, y ella ya no iba a detenerla. Desde lo alto del cerro,
Donde el viento sí corre y la tierra no se raja, se alza el rancho de don Leandro Barros, una extensión de tierra tan grande que uno podría perderse a caballo sin ver el final. Los caminos de entrada están siempre limpios, el pasto bien recortado y las bardas recién pintadas con cal. Pero lo que más llama la atención no es la casa principal ni la alberca que casi nadie ha usado, sino las máquinas. Tractores verdes, nuevos, de los que no hacen ruido ni huelen a diésel, cosechadoras modernas con GPS, riego automático que se enciende desde un celular. Todo comprado el mismo año que los pequeños agricultores de la zona empezaron a vender sus parcelas por hambre. Aquí ya nadie usa mula ni pala, dijo don Leandro esa mañana mientras mostraba su nueva bodega de maquinaria a unos inversionistas. El futuro del campo está en el que sabe comprar a tiempo. Los otros rieron. Todos con botas brillosas, camisas recién almidonadas. Había whisky en las mesas desde antes de las 10. ¿Y los que no tienen para modernizarse?, preguntó un joven que parecía nuevo en el grupo. Don Leandro lo miró con la sonrisa torcida que usaba cuando algo no le gustaba. Esos que sigan sembrando con las uñas, si quieren. Aquí el que no invierte, estorba. Ese mismo día, mientras tomaban fotos junto a un tractor nuevo traído de Estados Unidos, un peón entró a la oficina a paso rápido. No habló, solo se acercó al patrón y le dijo algo al oído. Don Leandro se quedó quieto. La sonrisa se desinfló apenas un segundo. Luego alzó la voz, calmado. Sigan con el recorrido. Ahorita los alcanzo. Salió al patio trasero, donde lo esperaba otro de sus hombres. ¿Estás seguro que era ella? Sí, patrón, la señora Aurelia, la misma, la del rancho abandonado, la que cuidaba al viejo. ¿Y qué hizo? Sacó a la niña del corral, se la llevó a su casa, la tiene escondida. Don Leandro frunció el ceño, caminó hasta la cerca y miró hacia el sur, donde los campos secos marcaban el límite con la propiedad de Aurelia. ¿La niña habló? No sabemos, pero no se ha ido, y el caballo también andaba cerca. El patrón chasqueó la lengua, miró al horizonte como si buscara algo más allá de los cerros. Ese maldito caballo. El peón se quedó callado. Escúchame bien, dijo don Leandro bajando el tono. Si esa mujer dice algo, si se le ocurre abrir la boca sobre lo que pasó, todo lo que hemos construido aquí se puede ir al carajo. ¿Y qué hacemos? Nada por ahora, solo vigílala, de lejos. No quiero errores, ni ruidos. Volvió con sus invitados como si nada, sonriente, educado, con las palabras justas para cerrar tratos y las manos suaves de quien no se ensucia hace años. Pero por dentro, algo se le había movido. Esa niña no debía aparecer, ese caballo no debía volver, y esa mujer ya había visto demasiado. Mientras tanto, en el pueblo la gente hablaba bajito. Dicen que don Leandro compró el rancho de los Vázquez por una botella de tequila y una pistola vieja. No compra, presiona, el que no vende desaparece. Los murmullos eran constantes, pero nadie se atrevía a decirlos en voz alta, no porque lo quisieran, sino porque sabían lo que podía pasar. Ya había pasado antes, y aunque nadie hablaba del niño, todos sabían que había existido. Esa noche, don Leandro salió solo al establo viejo, donde nadie entraba desde hacía años. Levantó una tabla suelta del suelo, miró hacia abajo, oscuridad, y en un rincón, casi como una sombra olvidada, estaba una caja pequeña, cerrada, empolvada, como esperando. El patrón se agachó, pasó la mano por encima y murmuró: a veces, para que todo siga en orden, hay que enterrar el pasado. Pero esa noche, el pasado ya caminaba suelto y tenía nombre, aunque todavía nadie se atrevía a decirlo. La noche cayó espesa sobre la hacienda. Ni grillos se oían. El calor seguía pegado a las paredes como un aliento viejo. Aurelia no podía dormir. Desde que leyó aquella carta, traía un cosquilleo en el estómago, una desconfianza que no la dejaba quedarse quieta. La niña dormía acurrucada junto al fogón apagado. Parecía más tranquila, pero aún no hablaba mucho, apenas lo justo.
Aurelia la cubrió con una manta y salió al patio. Necesitaba aire. El viento apenas soplaba, pero el silencio le retumbaba en los oídos. Y entonces lo vio. Ahí estaba otra vez. Tizón, parado frente al corral, inmóvil. La luna le dibujaba la silueta recortada contra el cerro. Parecía una estatua, pero sus ojos brillaban como brasas. Aurelia se acercó despacio, con paso firme. No llevaba miedo. «Solo preguntas. ¿Qué estás buscando aquí, viejo?», le dijo, bajito, casi como si le hablara a una persona. Tizón alzó la cabeza como si entendiera. Ese caballo no era cualquier animal. Fue el primero que su esposo domó con sus propias manos. Decían que nadie más podía montarlo, que si no era con él, Tizón no aceptaba a nadie. Cuando su marido murió, el caballo desapareció. Lo buscaron días, pero no dejó rastro. Pensaron que se había ido a morir solo, como hacen los caballos sabios. Pero no, había vuelto. Y no por casualidad. Aurelia se le acercó más, hasta quedar frente a él. El caballo no se movió, solo la miró. «Tú también sabes la verdad, ¿no?», dijo ella casi en un susurro. De pronto, Tizón giró el cuerpo. Empezó a caminar hacia el cerco, lento. Luego se detuvo. Se volteó a verla esperando, como si le dijera «sígueme», y Aurelia los siguió. Caminaron en silencio hasta la parte trasera del terreno, donde la tierra se volvía más dura y nadie sembraba desde hace años. Ahí, entre dos piedras grandes, Tizón se detuvo y pateó el suelo con la pata delantera. Una vez, dos veces. Aurelia se agachó. El suelo estaba removido, pero cubierto con hojas secas. Escarbó un poco, solo con las manos. Y ahí, medio enterrada, encontró una caja de madera, de esas donde se guardan clavos o herramientas viejas. La sacó. El corazón le latía con fuerza. La abrió. Dentro había papeles, fotos antiguas, un pañuelo de bebé y una medalla rota. Pero lo que más le llamó la atención fue una hoja suelta, arrugada, manchada de humedad. Era un dibujo hecho por mano infantil, un caballo negro y un niño abrazándolo. Aurelia se quedó congelada. Esa letra chueca, esos trazos temblorosos, eran de un niño pequeño. «¿Quién eres?», murmuró viendo al caballo. «¿Qué fue lo que viste?». Tizón relinchó, fuerte, como si le doliera algo. Y en ese momento, Aurelia lo entendió. Ese caballo no estaba ahí para protegerla a ella. Estaba ahí para cuidar la memoria de alguien más. Volvieron a la casa en silencio. Tizón se quedó junto al corral, como si montara guardia. Aurelia guardó la caja bajo su cama, sintiendo que cada cosa dentro de ella era un hilo suelto que tenía que seguir. Esa madrugada no logró cerrar los ojos. El dibujo del niño no se le salía de la cabeza. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? La niña se despertó al amanecer y, al ver a Aurelia sentada a su lado, preguntó con voz ronca: «¿Él también está buscando a alguien?». Aurelia parpadeó. «¿Quién?». «El caballo». La mujer tragó saliva. «Tal vez sí, hija. Tal vez tú también lo estás ayudando a encontrar lo que perdió». Y ahí, en medio del silencio, Aurelia supo que esa promesa que había hecho hacía años, no dejar morir la memoria del hombre que amó, ahora se extendía a otros silencios, a otros secretos, y lo que antes fue dolor, ahora iba a ser camino. Desde temprano, Aurelia supo que la niña no era como las demás, no solo por las heridas o el silencio pegado en la garganta. Era algo más, algo que no se veía, pero que se sentía apenas uno entraba en la misma habitación con ella, como si arrastrara una sombra. Pasaron 3 días sin que dijera su nombre. Comía poco, dormía mal y despertaba sobresaltada. Solo se calmaba cuando tenía el muñeco sin brazo en las manos. Se lo llevaba al pecho como si fuera su único ancla en el mundo. «Necesito saber quién eres, hija», le susurraba Aurelia mientras le cepillaba el pelo en la tarde. La niña se encogía de hombros. «No me acuerdo», contestaba bajito, como si hasta eso le doliera decirlo. Aurelia se miró al espejo esa noche y se dijo a sí misma que no podía seguir así, que si alguien del rancho del patrón llegaba a enterarse,
Lo menos que podía pasar era que le quemaran la casa. Ya lo había visto antes, no con fuego, pero con amenazas, con miedo, con papeles falsos que les quitaban hasta el derecho de respirar. Al amanecer se levantó sin hacer ruido, preparó café, le dejó un pan a la niña en la mesa y le dijo con calma: «Te voy a enseñar un lugar donde nadie te va a encontrar». La llevó hasta el viejo granero, el que ya ni usaba porque estaba lleno de telarañas y costales podridos. Antes ahí guardaban maíz, pero desde que las lluvias dejaron de llegar, se convirtió en un cuarto fantasma. «Aquí vas a estar segura», le dijo, acomodando unas mantas sobre un catre viejo. «Nadie entra aquí, solo tú y yo». La niña no respondió. Caminó despacio hacia el catre, se sentó con el muñeco en brazos y se quedó mirando el techo, como si esperara que se le cayera el mundo encima. Aurelia le trajo agua, pan, una lámpara de pilas. «Si escuchas algo raro, no abras. Espera a que yo te avise». La niña asintió, apenas con la cabeza. Aurelia salió y cerró la puerta con una tranca por fuera. Luego se quedó parada un momento, con la frente pegada a la madera, sintiendo esa angustia vieja que te aprieta cuando no sabes si estás haciendo lo correcto o solo retrasando la tragedia. Esa misma tarde, mientras recogía leña cerca del cerco, sintió algo en el aire. No era viento, era movimiento. Se agachó entre los arbustos y vio una figura a lo lejos, montada, con sombrero, dando vueltas cerca del lindero que separaba su tierra del rancho de los Barros. No era un vaquero común, era uno de los hombres de confianza del patrón, de esos que no preguntan, solo obedecen. Aurelia se quedó quieta, ni respiró. El jinete se detuvo unos segundos, miró hacia la casa, luego giró y se fue, pero el susto ya le había trepado por el cuello. Esa noche, antes de dormir, llevó una cobija al granero y se sentó junto a la niña. «¿Tienes frío?». Ella negó con la cabeza. «¿Quieres que te lea algo? ¿Puedo preguntarte algo yo?». Aurelia se sorprendió. Hacía días que no oía una pregunta salida de su boca. «Claro, ¿por qué me ayudas?». Aurelia se quedó callada, luego suspiró. «Porque nadie me ayudó a mí cuando lo necesité. Y porque tu silencio me duele más que las palabras de otros». La niña se quedó en silencio pensativa. Luego murmuró: «Soñé con el caballo. Me hablaba. ¿Qué te decía? Que él sí recuerda lo que pasó y que un día me lo va a contar». Aurelia sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Tú crees que puede hablar?». «No, pero creo que puede mostrarlo». Y con esa última frase la niña se acostó y cerró los ojos, como si de pronto esa pequeña esperanza le hubiera quitado un poco de peso. Aurelia se quedó sentada a su lado hasta que amaneció, preguntándose en silencio qué era exactamente lo que el caballo sabía y cuánto tiempo más tendrían antes de que alguien más también lo descubriera. El polvo de la plaza aún no se asentaba cuando llegaron los primeros camiones. Eran enormes, relucientes, con logos extranjeros pintados a los costados y motores que ronroneaban como bestias dormidas. En lo alto, sobre un remolque, brillaba el primer tractor de última generación que pisaba esa región. Don Leandro lo bajó con ceremonia. Camisa blanca, sombrero bien puesto, botas recién boleadas. Caminaba entre la gente como si fuera dueño no solo de la tierra, sino también del aire que se respiraba. «Miren, paisanos», dijo con voz firme, señalando el tractor. «Este aparato hace en una hora lo que antes tomaba días. Ya no es tiempo de arar con bueyes ni esperar a que el cielo se apiade con lluvia. El campo ya no se trata de esfuerzo, sino de inteligencia». Los hombres del pueblo lo escuchaban en silencio, algunos cruzados de brazos, otros con el sombrero apretado entre las manos. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero las miradas lo decían todo. «Y lo mejor», continuó don Leandro, «es que ya no necesitaré tanto personal. Vamos a optimizar, a modernizar, a crecer. El que sepa adaptarse tendrá trabajo, el que no, pues que busque dónde». Uno de los más viejos, don Isauro, alzó la voz.
¿Y qué va a pasar con nuestras parcelas, con los que todavía sembramos a la antigua? Don Leandro sonrió, pero con frialdad. Pues que se van a quedar atrás, don Isauro. Esto no es caridad, es negocio. El silencio fue pesado, denso. Se escuchaba hasta el crujido del sol sobre los techos de lámina. Los tractores rugieron al encenderse y los operadores, forasteros traídos por el patrón, empezaron a dar vueltas alrededor de la plaza. Una vuelta, otra, como presumiendo músculo. A lo lejos, una mujer murmuró: primero nos quitó el agua, ahora quiere quitarnos la tierra. Y no estaba equivocada. Don Leandro había comprado las mejores tierras cuando la sequía partió el alma del campo. Las compró baratas, a gente desesperada. Ahora, con maquinaria moderna, las convertía en negocio redondo. Esa noche, Aurelia lo supo todo por boca de su vecina, Maruca, que fue al pueblo por sal. Fue una humillación, comadre, como si ya no valiéramos nada, como si nuestros surcos no tuvieran historia. Aurelia, sentada junto al fogón, apretó los dientes. Él no quiere sembrar, quiere borrar lo que hubo antes. Maruca la miró con preocupación. ¿Y la niña? ¿Sigue ahí? Aurelia asintió con la cabeza. La cuido como si fuera mía, pero tengo miedo, Maruca. Ese hombre no se va a quedar tranquilo. ¿Crees que tenga que ver con ella? Aurelia no respondió. Esa misma noche, al volver al granero con un plato de comida, notó algo raro. La tranca estaba suelta. Entró rápido. La niña estaba en el rincón, sentada. No lloraba, solo temblaba. ¿Qué pasó? ¿Entró alguien? La niña negó con la cabeza, pero su mirada decía otra cosa. Aurelia se agachó frente a ella. Dime la verdad, hija. ¿Alguien me habló? Desde la ventana. Aurelia sintió cómo se le erizaba la nuca. ¿Quién? No lo vi. Solo dijo que me quedara callada, que si decía algo me iban a desaparecer como al otro niño. El corazón de Aurelia se detuvo un segundo. ¿Qué niño? El que vivía con el caballo, el que lloraba por las noches. Aurelia la abrazó fuerte. La niña se aferró como si temiera que se la llevaran en ese momento. Y mientras la mecía, con el corazón hecho un nudo, Aurelia comprendió que la guerra ya había empezado. Una guerra callada, sin balas, pero con amenazas, máquinas y miedo. Y esa niña, sin nombre claro ni pasado seguro, era la clave, pero también el blanco. La primera noche que Tizón relinchó frente al granero, Aurelia pensó que era casualidad. El animal siempre había sido extraño, de esos que parecen tener más memoria que muchos humanos. Pero ya eran 3 noches seguidas, a la misma hora, parado frente a la puerta donde dormía Luzmira, sin moverse, solo haciendo ese ruido seco, fuerte, como un grito contenido que salía del fondo del pecho. Aurelia salía con la lámpara de mano y ahí estaba el caballo, oscuro como la tierra mojada, la crin desordenada y los ojos bien abiertos. No relinchaba por hambre, no pedía agua, solo miraba. ¿Qué quieres decirme?, le preguntó Aurelia en voz baja, una de esas madrugadas. El caballo no respondía, pero tampoco se iba. Era como si algo lo atara a ese lugar. Esa misma mañana, Luzmira amaneció con las uñas rotas. ¿Qué te pasó? Soñé con tierra, dijo, mirando sus manos con miedo. Estaba escarbando y alguien me decía que tenía que encontrarlo. ¿Encontrar qué? No sé. Solo sentía que no podía parar. Aurelia le limpió las uñas con cuidado. La niña no lloraba, pero temblaba. Era como si cada noche trajera un recuerdo más, aunque ella todavía no entendiera qué significaban. Esa tarde, mientras revisaba la cerca trasera, Aurelia encontró algo enterrado en la tierra suelta. Era un listón de tela azul, deshilachado, sucio, como de uniforme escolar. Estaba atado a una estaca de madera. Se lo guardó en el delantal sin decir nada. Volvió al granero con el corazón latiendo fuerte. Luzmira lo vio y se quedó helada. «Eso es mío», dijo, apenas en un susurro. «¿Lo recuerdas?» «Sí, lo traía puesto el día que me amarraron». Aurelia se le acercó. «¿Dónde estabas?» La niña cerró los ojos. Había árboles y una cerca grande. Me dijeron que tenía que esperarlo ahí, que si lloraba, no iba a volver.
¿Quién? No sé. Pero había un caballo. No era como Tizón, era más chico, blanco. Aurelia sintió que algo no cuadraba, o que empezaba a cuadrar demasiado. Esa noche, Tizón volvió a relinchar, más fuerte, como si estuviera impaciente, como si ya no pudiera quedarse callado. Aurelia salió al patio con la lámpara. Esta vez no se quedó en la puerta, siguió al caballo. Tizón caminaba despacio hacia el terreno detrás del granero, donde la hierba crecía alta y los árboles se apretaban en silencio. Ahí, justo bajo una higuera seca, el caballo se detuvo. Golpeó el suelo con la pata. 1, 2, 3 veces. Aurelia miró al cielo. No había luna, solo estrellas. Todo era oscuro, salvo por el haz tembloroso de su lámpara. ¿Aquí? ¿Fue aquí? Tizón resopló. Aurelia bajó la lámpara y vio el suelo removido. No fresco, pero tampoco tan viejo. Escarbó un poco con las manos, tierra suelta, raíces quebradas, y entonces lo sintió. Un pedazo de tela, igual al que había encontrado en la cerca. Jaló despacio. Era una camisita pequeña, con manchas oscuras ya secas. Se le heló el alma. Volvió corriendo al granero. Luzmira se había despertado. ¿Qué pasó? Aurelia le mostró la camisa. No dijo una palabra. Solo se la puso sobre las piernas. La niña la tocó, cerró los ojos y rompió en llanto. No un llanto cualquiera. Era un grito que venía de muy adentro, como si hubiera estado atrapado ahí desde hacía años. Era de él, dijo entre lágrimas. Me la dio antes de que lo separaran de mí. ¿Quién? Mi hermano. Y con esas 2 palabras, todo cambió. Aurelia entendió que lo de Luzmira no era solo una niña perdida, era un nudo de secretos que alguien había querido enterrar. Pero el caballo no lo había permitido. Y esa noche, frente a esa higuera seca, Aurelia supo que lo que venía no era solo buscar justicia, era desenterrar la verdad, y eso podía costarles caro. El polvo en el galpón era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Aurelia estornudó 2 veces antes de lograr empujar la puerta hasta el fondo. Hacía años que no entraba ahí. Desde que su esposo murió, ese lugar había quedado clausurado por el dolor. Herramientas oxidadas, costales rotos, latas de clavos, pedazos de madera apolillada. Todo estaba tal como él lo había dejado. Pero esa tarde, tras lo que Luzmira había dicho, algo dentro de ella le picaba en el pecho. Una necesidad que no sabía cómo explicar. El caballo, el niño, el pedazo de tela, las palabras de la niña. Todo empezaba a cruzarse con recuerdos viejos, pedazos sueltos que hasta ahora nunca había conectado. Revisó caja por caja, con paciencia, empujando latas, trapos, libretas mohosas. Y ahí, en una caja de herramientas de fierro, casi al fondo, encontró el sobre. No tenía nombre, solo estaba amarrado con una cuerda fina de esas que usaba su esposo para guardar cosas que no querían salir a la luz. Lo abrió despacio, las manos le temblaban. Era una hoja amarilla, escrita con letra apretada. Reconoció de inmediato la caligrafía. La misma que había visto en cartas de amor, listas de mercado y en el cuaderno donde él anotaba los nacimientos de los becerros. Pero esta no era una carta cualquiera. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal, comenzaba. Aurelia tragó saliva. La carta hablaba de una noche vieja, de esas que se pierden entre recuerdos borrosos. Contaba que el patrón, don Leandro, había mandado cavar en lo oscuro, cerca del pozo seco, que lo había hecho prometer que nadie hablaría, que lo que estaba ahí no debía ser encontrado. Enterramos al niño donde el caballo mira, decía la línea que le hizo detenerse. Aurelia se quedó sin aliento, volvió a leerla. Más despacio, era claro, su esposo no había sido cómplice por gusto. Lo habían amenazado. Le habían hecho creer que si hablaba, no solo lo matarían a él, sino también a ella. Y entonces entendió muchas cosas. Los silencios de él, sus pesadillas, el por qué se encerraba en el establo por horas, el por qué Tizón, después de morir su dueño, desapareció por años. Tú lo viste,
murmuró Aurelia saliendo del galpón con la carta apretada en el pecho. Tú sabes todo. Tizón estaba en el corral, con la cabeza baja, masticando despacio, pero cuando ella se acercó, alzó la mirada. No hizo ruido, solo la vio. Y en esos ojos oscuros había una verdad callada, una que ya no podía ignorar. Esa noche, Aurelia esperó a que Luzmira durmiera para leerle la carta en voz baja. No toda, solo lo necesario. La niña la escuchó con los ojos cerrados, agarrada del muñeco sin brazo. ¿El niño del que habla es el mío?, preguntó. Aurelia la miró con tristeza. Creo que sí, hija. Entonces, ¿no fue un accidente? Aurelia negó con la cabeza. No, fue algo planeado, algo que alguien quiso enterrar para siempre. La niña se quedó callada, pero sus ojos, al abrirse, ya no eran los mismos. Había una chispa distinta. No de miedo, de rabia. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué matan a los niños? Aurelia no supo qué decir, solo la abrazó fuerte y le prometió, como pocas veces se había atrevido a prometer algo. Te juro por esta tierra, por los que ya no están, y por este caballo que no olvida, que vamos a encontrar dónde está enterrado. Y que lo vamos a sacar de ese silencio, porque algunos muertos necesitan ser encontrados y algunos vivos necesitan recordar. Lo que Aurelia no sabía, mientras guardaba la carta en su delantal, era que alguien más había visto esa luz tenue dentro del galpón. Una figura montada entre la maleza, vigilando y planeando qué hacer si esa carta llegaba a otras manos. Amanecía cuando Aurelia salió al patio con la canasta del desayuno. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Algo en el ambiente estaba raro, denso, como si la noche no se hubiera ido del todo. Iba directo al granero, como cada mañana desde que escondía a Luzmira ahí cuando se detuvo en seco. La tranca estaba corrida y el candado colgaba de lado, abierto, con la argolla torcida, rota. Se le heló la sangre, soltó la canasta sin pensar y empujó la puerta con fuerza. ¡Luzmira! La niña estaba sentada en el rincón, con la manta hasta el cuello y los ojos abiertos como platos. No lloraba, pero algo en su mirada decía que el miedo ya la había tocado. Aurelia corrió hacia ella y la abrazó. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Entraron? Luzmira negó con la cabeza, despacio. No entraron, pero estaban ahí. Afuera. ¿Quién? No sé. Escuché pasos, voces de hombres. Uno de ellos dijo mi nombre. Aurelia se apartó, le sostuvo la cara entre las manos. ¿Estás segura? Sí. Dijeron que el patrón estaba cansado de esperar, que si no hablaba, me iban a hacer lo mismo que a él. Aurelia sintió que la garganta se le apretaba. Miró por la ventana pequeña del granero. El campo estaba quieto, pero las huellas en la tierra lo decían todo. Pasos frescos. 2 pares, quizá 3, y marcas de herraduras distintas a las de Tizón. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No lo sé. Me tapé con la manta y no respiré, hasta que escuché que se alejaban. Aurelia se levantó, furiosa. Salió al patio con la lámpara aún encendida en la mano, aunque ya había luz. Siguió las huellas, iban hacia el cerco norte, donde la malla estaba caída desde hace años, justo por donde cualquiera podría entrar sin que se notara. Se agachó, tocó la tierra, aún estaba tibia. Eso quería decir que no habían pasado ni 2 horas desde que se fueron. «Cobardes», murmuró entre dientes. Esa misma tarde fue al pueblo a escondidas. Caminó por los callejones, evitó la plaza hasta llegar a casa de Maruca. Tocó 3 veces, como siempre. ¿Y ahora qué pasó? Se metieron al granero, dijo Aurelia sin rodeos. Buscaron a la niña, la amenazaron, quieren que se calle o desaparecerla. Maruca palideció. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que sea necesario, contestó. No puedo sola, Maruca. Necesito que alguien me ayude a correr la voz, que esto no quede en murmullos, que se sepa lo que ese patrón ha hecho. ¿Estás segura que es él? La carta lo dice. La niña lo confirma. Y ese caballo, ese animal lo ha estado señalando desde el principio. Maruca asintió.
Sabía que meterse con don Leandro era jugar con fuego, pero también sabía que, si nadie hablaba ahora, después sería tarde. Aurelia volvió al rancho al anochecer. Antes de entrar al granero, reforzó la puerta con una viga pesada. Acomodó botes y herramientas como trampa por si alguien más volvía. «Esta vez no te van a tocar, ¿me oíste?», le dijo a Luzmira, que la miraba con ojos grandes desde la manta. «¿Y si entran de nuevo? Entonces van a encontrarse con una mujer que ya no tiene miedo». Esa noche Tizón no apareció, y eso fue lo que más le preocupó a Aurelia. Porque si hasta el caballo sabía que venía algo malo, era porque ya estaba muy cerca. El sol apenas salía cuando Aurelia fue al pueblo por leña seca. No le gustaba dejar sola a Luzmira, pero necesitaba moverse como si nada. Si la gente notaba que vivía encerrada, alguien iba a sospechar. Caminaba por la vereda que bordea el canal seco cuando escuchó una tos áspera detrás de un mezquite. Era Tomás, un viejo jornalero que había trabajado para don Leandro desde los tiempos del papá de este. Nadie lo tomaba en cuenta ya, pero Aurelia siempre decía que los viejos no hablaban mucho, porque sabían demasiado. «¿Qué haces por aquí tan temprano, doña Aurelia?», dijo él, ajustándose el sombrero. «Buscando lo que ya no crece», contestó con media sonrisa. «¿Y usted?». Tomás escupió al lado, como si necesitara sacar algo de adentro. «Usted todavía tiene ese caballo negro, el que era del difunto». Aurelia se le quedó viendo. «A veces aparece cuando se necesita». Tomás asintió bajando la voz. «Dicen que los animales no se tragan las mentiras, ni los muertos tampoco». Aurelia frunció el ceño. «¿Qué está diciendo?». El viejo miró alrededor, luego hizo un gesto con la mano para que se acercara más. «Usted no me oyó decir nada, ¿sí?». Aurelia asintió. «Hace como 7, 8 años, el patrón tuvo un enredo con una jornalera, muchacha de fuera, calladita, trabajadora. Nadie sabía mucho de ella, no más que se llamaba Raquel. Y salió embarazada». Aurelia sintió un golpe en el pecho. «¿Y qué pasó con ella?». «Ahí está el detalle. Un día ya no volvió. Dijeron que se había ido por su cuenta, pero yo la vi 2 noches antes, llorando cerca del establo, abrazando a un niño chiquito». Aurelia apretó el puño. «¿Cuántos años tendría el niño?». 6, tal vez 7. Era flaquito, pelo oscuro, ojos grandes. Andaba siempre detrás del caballo del patrón, uno blanco. Dicen que le tenía cariño, que hablaba con él como si fuera su papá». Aurelia no dijo nada, pero sentía que el aire le faltaba. Tomás siguió. «Después desapareció también el niño. Dijeron que se cayó al pozo viejo, pero el pozo nunca estuvo abierto, ni mojado. Nadie lo buscó, nadie preguntó. ¿Y nadie hizo nada? ¿A usted le parece que alguien se le enfrenta al patrón?». El viejo hizo una pausa. Bajó aún más la voz. «Una semana después, el caballo blanco amaneció muerto, envenenado, y el peón que le daba de comer se fue del pueblo. Nadie volvió a hablar del asunto. Pero yo no olvido esas cosas». Aurelia respiró hondo. «¿Usted cree que ese niño está enterrado?». Tomás la miró con ojos cansados. «Yo creo que hay cosas que no se tapan con tierra, y que hay caballos que siguen pateando donde la verdad duerme». Aurelia guardó silencio un buen rato. Luego le dio la mano al viejo. «Gracias por confiar en mí. No le estoy confiando nada, solo estoy cansado de callar». De vuelta en casa, Aurelia no dijo palabra. Fue directo al granero. Luzmira la esperaba sentada con la mirada perdida. «¿Todo bien, hija?». La niña la miró. No sonrió, no parpadeó. «Soñé con él otra vez». «¿Con quién?». «Con mi hermano». Aurelia se sentó junto a ella, le tomó la mano. «Cuéntame». «Estábamos en un campo, jugábamos con piedras. Luego, una camioneta blanca llegó. Me escondí detrás del caballo, pero a él se lo llevaron». Aurelia sintió que todo se cerraba, todo. La carta, la ropa enterrada, el dibujo, el testimonio del viejo Tomás. Y la mirada de un caballo que por las noches no dejaba de mirar en la misma dirección. Esa tarde, Aurelia hizo algo que no había hecho en años. Encendió una vela
no para rezar, sino para prometer que si la tierra escondía a ese niño, ella lo iba a desenterrar, aunque se la llevara por delante. El viento llegó de golpe, sin aviso. Se alzó desde los cerros como una boca abierta y furiosa, llenando el aire con polvo, ramas y hojas secas. El cielo, que había amanecido claro, se volvió plomo antes del mediodía, y los pájaros desaparecieron. Aurelia sintió el primer trueno mientras revisaba la leña. No era un retumbo común, era una sacudida en el estómago, un aviso. «¡Luzmira!», gritó desde la puerta. No hubo respuesta. Corrió al granero. La puerta estaba entreabierta, la tranca rota otra vez. «¡Luzmira! Niña, contéstame!». Adentro todo estaba revuelto. La manta hecha bola en el suelo, el muñeco sin brazo tirado al lado de la lámpara caída. Pero ni rastro de la niña. Aurelia salió corriendo al patio. El viento le azotaba el cabello, los ojos, la cara. Tizón no estaba donde siempre. Solo quedaban sus huellas recién marcadas en dirección al cerro. Y entonces lo escuchó. Un relincho, fuerte, largo, como un grito desesperado. «¡No!», dijo Aurelia, corriendo hacia el establo. «¡No, no, no!». Tiró la puerta y montó la vieja bicicleta sin pensarlo. Pedaleó con las piernas temblorosas, el corazón en la garganta, la lluvia empezando a caer en gotas gruesas, pesadas como piedras. El viento ya arrancaba ramas, el cielo se partía en relámpagos que iluminaban todo por un segundo. Pero ella no paró, siguió las huellas, siguió el relincho, y en cada pedaleo, una sola idea: la niña no se fue sola. Al llegar al pie del cerro, dejó la bici tirada. El barro ya le alcanzaba los tobillos. El gran campo de mezquites, donde antes pastaban las vacas, ahora era un pantano cenizo. Y entre la maleza vio la figura, Tizón, parado, temblando, empapado, y más adelante, al pie del árbol seco, una silueta encogida. «¡Luzmira!», corrió, tropezando, cayendo, levantándose otra vez. La niña estaba hincada, cubierta de lodo, con los brazos aferrados a la tierra. «¿Qué haces? Te he buscado por todo el rancho». Luzmira la miró. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro embarrado, pero las manos clavadas en el suelo. «Él está aquí». «¿Quién?». «Mi hermano», me llamó. Aurelia cayó de rodillas junto a ella. «¿Cómo sabes?». «Lo soñé, y luego el caballo me trajo. No me habló, pero yo lo entendí. Me mostró este lugar». Aurelia la abrazó. La niña tiritaba, pero su cuerpo no quería alejarse de ahí. Tizón caminó unos pasos más. Se paró justo frente a un claro en el terreno y volvió a relinchar. 3 veces, fuerte, con eco, como si pidiera ayuda. Aurelia miró el lugar. La tierra era distinta ahí, más blanda, como si alguien la hubiera removido hace tiempo. Entonces lo comprendió. Este es el lugar. Se quitó el sombrero y por primera vez se le quebró la voz. Aquí está el niño. La tormenta no paraba, pero Aurelia no se movió, ni Luzmira. Tizón, empapado, mantenía la cabeza en alto, firme, como si supiera que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Aurelia tomó una rama larga y comenzó a escarbar. Luzmira, con las uñas llenas de barro, la siguió. Escarbaron juntas, minuto tras minuto, rayo tras rayo, y entonces el sonido, clac, una tabla, vieja, hinchada por la humedad. Aurelia la tocó. El corazón se le fue hasta la boca. Era madera, una caja. «Aquí estás, hijo», murmuró sin pensarlo. Pero no era su hijo, era el de otra mujer, y sin embargo, en ese momento, era de ambas. Luzmira se aferró a Aurelia, lloraba en silencio, pero no de miedo. Era otro tipo de llanto, un desahogo, como si algo dentro de ella hubiera estado esperando este momento toda la vida. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó la niña. Aurelia la miró. «Ahora lo sacamos de aquí, lo nombramos, lo lloramos como se debe y lo dejamos descansar, de verdad». La tormenta empezó a ceder, la lluvia cayó más fina y el caballo, como si su tarea hubiera terminado, caminó hacia la colina y desapareció entre la niebla.
Aurelia se quedó mirando ese punto por largo rato, con el rostro empapado, los dedos hinchados de tanto escarbar. ¿Y tú qué harías si supieras que el cuerpo de un niño olvidado guarda el secreto más oscuro del patrón más poderoso del pueblo? ¿Lo denunciarías? ¿Te quedarías callado? Déjanos tu opinión, cuéntanos, ¿qué harías tú? Porque a veces solo basta con una voz para empezar a romper el silencio. La tormenta de la noche anterior había dejado la tierra blanda, pegajosa. El aire olía a lodo, a raíces expuestas y a algo más, algo que no se nombraba, pero se sentía, como si el campo respirara distinto. Aurelia no había dormido, tampoco Luzmira. Ambas estaban sentadas en la cocina con las manos entumidas, mirando el suelo, como si ahí pudiera revelarse lo que aún faltaba por entender. ¿Estás segura que era aquí?, preguntó Aurelia de pronto sin levantar la mirada. No, respondió Luzmira, ya no. Ahora siento que hay algo más, algo que no vimos. Y entonces, como si lo hubieran invocado, un golpe seco en la puerta del corral las hizo brincar. Era Tizón, empapado, cubierto de tierra hasta las rodillas. Golpeaba con fuerza, insistente. «Otra vez», murmuró Aurelia. «No ha terminado». Aurelia tomó su chamarra y el machete. No dijo nada más, solo miró a Luzmira a los ojos. «Quédate aquí. Si no vuelvo en una hora, vas con Maruca y le das esta carta». Era la confesión de su esposo, la que decía todo, la que don Leandro no quería que nadie leyera. Tizón ya estaba caminando cuando Aurelia cruzó el cerco, pero esta vez no tomó el camino del cerro. Cruzó el potrero seco, se metió entre los árboles y llegó a un rincón olvidado del rancho. Ahí, entre ramas secas y piedras amontonadas, había un montículo extraño, como una tapadera improvisada. El caballo relinchó, bajo, luego retrocedió 2 pasos y se quedó quieto. Aurelia se acercó, movió las ramas, y ahí estaba. El pozo. No era profundo, pero estaba tapado con madera vieja, piedras chicas y encima un pedazo de lona húmeda. Con las manos temblorosas, Aurelia apartó todo. Y al fondo del pozo, entre sombras, vio algo que nunca imaginó ver de nuevo. Un ataúd, pequeño, sin nombre, sin flores, con la tapa astillada por una esquina. Se agachó al borde. El olor era suave, contenido, como si la tierra hubiera hecho su trabajo por años hasta ese momento. Pero algo no cuadraba. ¿Y la niña? El caballo relinchó de nuevo. Y entonces Aurelia la vio. Luzmira estaba de pie, al otro lado del claro, con la ropa aún mojada y el pelo suelto. Tenía la mirada ida, como si no estuviera ahí del todo. «Luzmira, te dije que no vinieras». Pero la niña no respondió. Caminó, lenta, hacia el pozo, y se detuvo justo enfrente. «Aquí, fue aquí», dijo. «¿Tú sabías?» «No, pero él me trajo, me tomó de la mano, mientras dormía». Aurelia sintió que algo helado le bajaba por la espalda. «¿Quién?» «Mi hermano». Y entonces, sin aviso, Luzmira se arrodilló, puso las manos sobre la tierra y cerró los ojos. «Está esperándome». Aurelia bajó al pozo. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaba en los oídos. Quitó la tapa del ataúd, apenas un poco. Dentro lo confirmó. Un niño, el cabello oscuro, unos restos de camisa azul, y entre sus dedos una medallita con la imagen de San Gabriel, la misma que Luzmira traía colgada del cuello cuando Aurelia la encontró. Volteó hacia arriba. Luzmira estaba parada. No lloraba, no temblaba, solo miraba el interior del pozo. «¿Y ahora qué vamos a hacer con él?», preguntó la niña. «Vamos a sacarlo», respondió Aurelia con la voz quebrada. «Vamos a ponerle nombre y vamos a decirle al mundo que aquí hubo un niño que merecía vivir». Pero en ese momento algo crujió detrás de ellas, una rama pisada, pasos lentos, silenciosos. Aurelia se giró con rapidez. Entre los árboles, una figura, sombrero, botas y una mirada que no necesitaba presentación. Era uno de los hombres de don Leandro. «¿Qué harías tú?»,
Pregunta Aurelia en voz baja con los ojos fijos en la sombra que se acercaba. ¿Callarías, enterrarías de nuevo al niño? ¿O lo sacarías aunque eso te cueste la vida? Déjanos tu opinión. ¿Tú qué harías? Porque hay verdades que, cuando salen, ya no pueden volver a enterrarse. El silencio en el claro era espeso. Ni los grillos se atrevían a cantar. Tizón, inmóvil, observaba todo desde la sombra de un mezquite. Aurelia, con las manos aún manchadas de barro, miraba al hombre que acababa de salir de entre los árboles. Botas brillantes, cinturón ancho, sombrero de ala dura y ojos fríos. Don Leandro Barros. Aurelia no se movió, tampoco bajó la vista. Lo miró directo, con la rabia acumulada en cada arruga del rostro. «¿Viniste a ver si de verdad era él?», dijo ella. Él no respondió de inmediato. Se acercó al pozo con pasos firmes. Miró dentro. La tapa del ataúd aún estaba abierta. El cuerpo del niño reposaba, cubierto con una manta que Aurelia había traído de su casa. Don Leandro no hizo gesto alguno, ni sorpresa, ni dolor. Solo escupió al costado y murmuró: «Ese niño no es mío». Aurelia apretó los dientes. «¿Y eso qué cambia? No era mi responsabilidad. ¿Y por eso lo enterraste como un animal?». El patrón levantó la mirada, seco. «Yo no lo enterré, pero diste la orden». Silencio. Luzmira, desde el otro lado del claro, lo miraba con el cuerpo tenso. No hablaba, no se movía, solo apretaba con fuerza la medallita que le colgaba del cuello. Don Leandro miró a la niña. «Ella tampoco es de mi sangre». Aurelia dio un paso al frente. «Pero la sangre la compartieron, ¿no? La tuya, con la de esa mujer a la que callaste, la misma que nadie volvió a ver. Tú no sabes lo que estás diciendo». «Sé perfectamente lo que estoy diciendo, y tú también». El viento sopló fuerte, como si quisiera llevárselo todo. Tizón relinchó, una vez, y eso bastó para que don Leandro perdiera la calma por un segundo. Se giró hacia el caballo y lo señaló. «Ese maldito animal siempre estuvo ahí, mirando, y nunca dijo nada», respondió Aurelia. Pero tampoco olvidó. Don Leandro sacó un pañuelo, se limpió la frente. «¿Qué es lo que quieren? ¿Justicia? ¿Un entierro con cruz? ¿Que vaya al Ministerio Público y me acuse solo?». Aurelia se le plantó enfrente. «No queremos que te acuses, queremos que te quiebres, que aceptes lo que hiciste, que mires a ese niño y le digas lo que no fuiste capaz de decirle en vida». «No era mi hijo», repitió don Leandro, pero la voz ya no era la misma, era más baja, más hueca, más cobarde. «Él te buscaba», interrumpió Luzmira por fin. «Lo escuché todas las noches, lloraba por ti, te soñaba, te llamaba». Don Leandro la miró y por primera vez dudó. Su mano tembló. Aurelia lo notó. «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a enterrarlo? ¿Vas a hacer como si nada pasó?». Don Leandro guardó silencio. Miró al niño una vez más. Luego caminó hacia el caballo y sin decir palabra levantó la mano como si fuera a espantarlo. Tizón no se movió, lo miró directo y dio un paso al frente. El patrón retrocedió. Aurelia se acercó al borde del pozo. «Ya no puedes huir, Leandro, ya no. Aunque nadie te toque, aunque la ley no llegue, esta tierra ya sabe la verdad, y la verdad cuando sale, se queda». Don Leandro bajó el brazo, respiró hondo, luego giró sobre sus talones y se fue. No dijo nada, no pidió perdón, no miró atrás. Luzmira se acercó al ataúd, le puso en las manos la medallita que llevaba al cuello. «Ahora sí, puedes descansar», susurró. Aurelia la abrazó, y al fondo del campo, donde el sol ya bajaba, Tizón se perdió entre los árboles, como si su tarea hubiera terminado. Pero la historia apenas empezaba a correrse por todo el pueblo, porque los secretos, una vez desenterrados, ya no se pueden enterrar otra vez. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si tuvieras al culpable enfrente? ¿Callar o enfrentarlo? La noticia no corrió, se deslizó, como polvo en el aire, como grieta en adobe viejo. Primero fue un murmullo en la tienda de abarrotes, luego un comentario en la fila de las tortillas, y, sin que nadie dijera que era oficial,
Ya todos sabían. El patrón tenía un hijo enterrado en su propio rancho. Fue una mujer la que lo encontró. Y un caballo, dicen, fue quien la guió. Doña Carlina, la comadrona del pueblo, fue la primera en hablar en voz alta. Estaba harta. Claro que sabíamos. ¿O ustedes creen que una mujer desaparece con todo y niño y nadie sospecha nada? Lo que pasa es que aquí el miedo amarraba las bocas. Aurelia escuchó eso desde el fondo de la panadería y cerró los ojos. No era alegría, era otra cosa, como una tristeza ligera, la de saber que tanto silencio fue compartido, pero que nadie se atrevió a romperlo antes. Una tarde, Maruca llegó al rancho con una olla de frijoles y pan de elote. No venía a chismear, dijo entrando sin tocar. Venía a ayudarte a escuchar lo que ya no podemos callar. Se sentaron junto al fogón, con Luzmira dormida en la sala. Yo la conocí, dijo Maruca con la voz algo baja. A la muchacha, la mamá del niño, se llamaba Raquel. Aurelia levantó la vista. Era la primera vez que oía su nombre. Era buena gente, seria, muy trabajadora. Llegó sola con el niño chiquito. Se decía que era del patrón. Pero ya sabes cómo es esto. Nadie se atrevía a afirmarlo. ¿Y tú? ¿Tú creías que sí? Claro que sí, dijo sin dudar. ¿A poco no has visto esos ojos? Igualitos. Pero el patrón nunca la reconoció. Le puso casa en un cuarto viejo detrás de los establos y ahí la tuvo, hasta que un día nomás no volvió. Aurelia tragó saliva. Y el niño andaba detrás del caballo blanco como si fuera su sombra. Dicen que dormía abrazado de la silla de montar, que el caballo lo cuidaba más que su propio padre. Silencio. El día que Raquel desapareció, el niño lloró como loco. Nadie le hizo caso. Y luego, también él se fue. 3 días después del hallazgo, Aurelia organizó algo pequeño. No era una misa. No era un entierro formal, solo un momento para decir lo que durante años se tragaron todos. Él se llamaba Mateo, dijo Luzmira cuando pusieron la caja blanca sobre la tierra fresca, y todos los que estaban ahí, campesinos, peones, mujeres, viejos, asintieron como si ese nombre hubiera estado guardado en sus lenguas desde siempre. Uno a uno fueron acercándose. Yo lo vi jugar en el corral, dijo un joven. Yo le di pan una vez, tenía hambre, dijo una mujer. Yo lo vi llorar por su mamá en la noche, dijo otro, y cada palabra era una piedra menos en esa montaña de olvido. Aurelia cerró los ojos. Ese era el verdadero entierro, no el de un cuerpo, el de la culpa compartida. Don Leandro no apareció, no dio la cara, pero mandó tapar el pozo y colocó una barda nueva donde antes solo había tierra suelta. Quiere cubrir lo que ya todos saben, dijo Tomás, el viejo peón. Ya no le va a servir de nada, contestó Maruca. La tierra ya habló, y no hay tractor que la haga olvidar. Días después corrió el rumor de que don Leandro había vendido algunas cabezas de ganado, que estaba por reorganizar el rancho. Otros decían que se iría, pero nadie lo vio llorar, nadie lo vio pedir perdón. Esa noche, mientras el cielo se limpiaba de nubes, Aurelia se sentó frente al corral con Luzmira en brazos. Tizón estaba ahí, tranquilo, respirando hondo, como si el peso que cargaba por años se hubiera aligerado. ¿Tú crees que Mateo ya esté en paz?, preguntó Luzmira. Yo creo que sí, porque ahora por fin alguien lo nombró, y eso, en este campo olvidado, ya era justicia. Aurelia se sentó frente al escritorio del delegado municipal. Tenía las manos firmes, pero el pecho revuelto. La carta de su difunto esposo estaba sobre la mesa, abierta. Las letras manchadas de tiempo seguían diciendo lo mismo que desde el primer día, que alguien había dado la orden, que alguien sabía dónde estaba el niño, y que Tizón, el caballo, fue testigo del silencio. El delegado, un hombre de camisa arrugada y ojos de funcionario cansado, se pasó la mano por la nuca. Doña Aurelia, esto que usted trae no es poca cosa. Lo sé, pero es verdad. Él la miró fijamente. ¿Tiene pruebas más allá de esta carta? Tengo un cadáver de niño enterrado en propiedad privada. Tengo testigos que saben quién era.
y tengo el silencio de años que ya no quiero cargar. El delegado suspiró, sacó su libreta y comenzó a anotar. Esa misma semana, una patrulla rural se estacionó frente al portón principal de la Hacienda Barros. 2 agentes bajaron, hablaron con uno de los capataces, revisaron documentos, tomaron fotos y se fueron. No entraron a la casa grande, no preguntaron por don Leandro. ¿Eso es todo?, preguntó Aurelia al enterarse por boca de Tomás. «Eso es todo, por ahora», respondió él. «Aquí la justicia llega tarde, si llega». Pero la noticia se esparció rápido, y aunque no había detenidos, el nombre de don Leandro ya no se decía con respeto. Ahora venía acompañado de frases como «el que mató al hijo que no quiso» o «el patrón que enterraba más que vacas». Un periodista de la capital llegó 2 días después. Grabadora en mano, buscó a Aurelia en su rancho. La encontró moliendo maíz, como cualquier mañana. «¿Usted fue quien desenterró al niño?» «No fui yo», respondió ella sin dejar de moler. «Fue la tierra y un caballo que no supo callar». El reportaje salió en la radio regional, luego en un periódico local y después en internet. El silencio de los inocentes enterrados, la historia del niño que el poder quiso olvidar. La hacienda cerró sus puertas. Ya no hubo inauguraciones, ni visitas de políticos, ni recorridos con empresarios. Don Leandro dejó de aparecer en público. Se decía que estaba enfermo. Otros juraban que estaba preparando su defensa. Un abogado de la ciudad vino a ordenar los papeles. La familia Barros contrató una firma para limpiar su imagen, pero la tierra ya había hablado, y los campesinos también. Una tarde, un fiscal local vino a tomar declaración. Aurelia y Luzmira lo recibieron en la cocina. «¿Estás segura de lo que recuerdas?», le preguntó el hombre a la niña. Ella asintió en silencio. «¿Puedes decirme quién te llevó al corral donde te amarraron?». Luzmira bajó la vista. «No lo vi, pero escuché su voz. Dijo que si hablaba, terminaría como mi hermano». El fiscal anotó eso sin levantar la vista. «Eso ya es suficiente por ahora». Aurelia acompañó al hombre hasta la entrada. «¿Y qué va a pasar con el patrón?». El fiscal guardó su libreta. «Lo están investigando, pero no es fácil. Tiene dinero, abogados y gente que todavía le debe favores». «¿Y entonces?». «Entonces usted ya hizo lo que le tocaba. Lo demás depende del tiempo». Esa noche, Aurelia se sentó con Luzmira en el patio. Tizón pastaba tranquilo bajo las estrellas. «¿Crees que lo encierren?», preguntó la niña. «No lo sé, hija, pero hay cosas peores que una celda». «¿Cómo qué?». «Como vivir sabiendo que tu propio hijo te llama desde debajo de la tierra, y tú sigues negándolo». Luzmira apoyó la cabeza en su hombro. «Él ya no está solo». «No, mi amor, ahora todos saben su nombre. Mateo, el niño que el campo guardó en silencio, el que un día empezó a hablar a través de un caballo. La oficina del registro civil olía a papel viejo y sudor seco. Había fila de gente esperando trámites de acta, CURP, de funciones, y ahí, entre todos, estaba Aurelia, con su blusa mejor planchada y un folder bajo el brazo. Luzmira se sentaba a su lado, seria, en silencio, pero con los ojos más despiertos que nunca. «¿Nombre de la menor?», preguntó la mujer del mostrador sin levantar la vista. Aurelia le entregó el papel. «Luzmira de Jesús Ramal Vargas, sobrina por parte de mi hermano, fallecido. Desde hoy está bajo mi cuidado». La mujer tecleó despacio como dudando. «¿Tiene acta previa?». «No. Esta es su primera». La empleada alzó una ceja pero no preguntó más. Solo estampó el sello con fuerza. «Clac. Listo. Ya tiene nombre». Aurelia tomó el acta. La miró por unos segundos y luego se la pasó a Luzmira. «Ahora sí, hija, nadie te va a quitar lo que eres». Luzmira la tocó como si fuera de cristal. «¿Esto soy yo?». «Sí. Y también lo que estás por construir». Esa misma tarde, Luzmira salió al patio con los ojos entrecerrados. «Tía», dijo de pronto, «ese árbol tiene flores rojas». Aurelia se volteó de golpe. «¿Qué dijiste?». «Ese, el que está junto al corral. ¿Tiene flores?». Aurelia se acercó con rapidez, la tomó de los hombros.
¿Estás viendo? Muy poquito, como borroso, pero ya no está todo oscuro. Aurelia sintió como el corazón se le saltaba. «Espérame aquí», dijo. «Vamos al médico». El doctor Montalvo atendía en una casita de adobe, con techo de lámina y gallinas en el patio. No era especialista, pero era lo mejor que había en 100 kilómetros a la redonda. Los campesinos decían que sabía más que un hospital, porque curaba con calma. Revisó a Luzmira con delicadeza, revisó los reflejos, las pupilas, los párpados. «No nació ciega», dijo. «Esto fue por un trauma fuerte, probablemente un golpe, o algo más emocional que físico». Aurelia lo miró en silencio. «¿Puede recuperarse?». El doctor asintió, sin falsas esperanzas. «Va a tardar, va a necesitar cuidado, ejercicios, paciencia, pero tiene posibilidades. Muchas más de las que pensé». Luzmira apretó la mano de Aurelia. «¿Eso quiere decir que voy a ver?». «Ya estás empezando», le dijo el doctor con una sonrisa cálida. «Ahora hay que seguir». Días después, al amanecer, Luzmira salió sola al patio. Aurelia, desde la cocina, la observaba sin decir nada. La niña se agachó frente al bebedero y se miró en el agua. «Soy yo», susurró, el rostro aún borroso. Pero por primera vez pudo reconocerse. Esa noche, mientras Tizón descansaba junto al corral, Luzmira se sentó a su lado. «Gracias por no dejarme en la oscuridad», le dijo acariciando su lomo con suavidad. «Gracias por llevarme hasta él». El caballo no se movió, solo cerró los ojos, como quien también empieza a descansar. Aurelia colgó el acta en la sala, al lado de un retrato viejo de su esposo. «Aquí empieza otra historia», dijo. «No perfecta, no fácil, pero verdadera». Luzmira la abrazó por la espalda. «Ahora tengo nombre, tía, pero también tengo memoria. Y eso nadie te lo va a quitar, porque en este campo, donde la tierra callaba y los poderosos enterraban sus errores, ahora una niña con nombre comenzaba a ver y a ser vista». Aurelia se despertó antes que el sol. No había soñado, no había llorado, solo sintió que era el día. Se vistió sin prisa, recogió el cabello con una trenza firme y metió en su bolso una copia de la carta, una flor seca del campo y una foto, la única imagen que existía de Mateo, dibujado por manos de niño. El mismo dibujo que había encontrado junto al cajón enterrado. Luzmira la esperó en la puerta. «¿Vas a ir con él?». «Sí, hija, pero no a pelear, solo a cerrar lo que empezó hace muchos años». «¿Y si te grita?». «Que grite». «¿Y si te amenaza?». Aurelia le acarició la cara. Entonces será su miedo hablando, no su poder. La hacienda de los Barros ya no era lo que fue. Las bardas, antes limpias y recién pintadas, ahora estaban sucias. Había maleza creciendo junto a la entrada. El ganado ya no se escuchaba desde lejos. Aurelia cruzó el portón sin pedir permiso. Un par de peones la vieron pasar, pero no dijeron nada. Solo bajaron la mirada. Al llegar a la casa principal, tocó una sola vez. Don Leandro tardó en salir. Cuando lo hizo, llevaba la camisa arrugada, la barba crecida y una mirada perdida. «¿Qué quieres?». «Lo que vine a buscar ya lo encontré», dijo Aurelia. «Ahora vengo a decirte algo». Él cruzó los brazos, con ese gesto de quien aún intenta sostenerse en su imagen de hombre fuerte, pero ya sin el peso que tuvo antes. «No vengo a vengarme», dijo ella, «ni a gritarte en la cara lo que todos ya saben». «Entonces, ¿qué haces aquí?». Aurelia sacó la hoja doblada del bolso. El dibujo. «Este es tu hijo». Él la miró. «No me digas eso. No te lo digo yo. Te lo dice él. Porque aunque no le diste tu nombre, te tenía en su corazón, te esperó, te soñó, y cuando lo dejaron en ese pozo, aún creía que ibas a ir por él». Don Leandro tragó saliva. «No era mío», repitió, pero ya no con fuerza. «Era tu sangre, y si no, era tu deber. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora todos saben quién fue. Y eso ya no puedes borrarlo». Don Leandro se dejó caer en una silla vieja de madera. «No pensé que esto llegaría tan lejos».
porque pensaste que el campo calla para siempre, pero las raíces también empujan desde abajo. El patrón se cubrió el rostro con una mano. Tú no entiendes lo que significa perderlo todo. Ah, no. Aurelia se le acercó. Perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, perdí las ganas de hablar, pero no perdí la memoria, y por eso estoy aquí. Aurelia puso el dibujo sobre la mesa. Haz lo que quieras con tu hacienda, con tus máquinas, con tus vacas, pero el lugar donde estaba ese niño no se toca, no se construye, no se tapa. ¿Y qué quieres que haga? Un altar, una cruz, un árbol, aunque sea. Que la tierra sepa que ahí hubo un niño que merecía ser nombrado. Don Leandro asintió, despacio. No dijo que sí, pero tampoco se negó. Y después de eso, después, haz lo que tengas que hacer con tu conciencia. Aurelia se giró y caminó hacia la salida. No miró atrás. No necesitaba verlo roto. Ya no quería ganarle. Solo quería cerrar. Tizón la esperaba a unos metros, parado junto a la cerca como siempre. ¿Listo para volver a casa?, le dijo acariciándole el cuello. El caballo relinchó bajo y caminaron juntos de regreso. Luzmira salió corriendo al verla llegar. ¿Y cómo fue? Ya no es el mismo hombre, respondió Aurelia. Ni yo soy la misma mujer. Entonces lo que sigue ya no nos pertenece a nosotras. La niña se abrazó a su cintura. ¿Podemos plantar un árbol donde estaba Mateo? Claro que sí. ¿Y si florece? Entonces sabremos que el silencio, cuando se rompe, puede dar fruto. Y esa fue la última vez que Aurelia cruzó la hacienda de los Barros, no como víctima, ni como enemiga, sino como la mujer que supo ponerle nombre a lo que otros quisieron enterrar. Era temprano. El sol apenas se asomaba entre los cerros, tiñendo el cielo de naranja apagado. No se escuchaban gallos, solo el silencio espeso del campo cuando sabe que algo importante va a suceder. Aurelia caminó hasta el árbol seco, el que creció junto al lugar donde estaba enterrado Mateo. Llevaba en las manos una cajita de madera vieja envuelta en un pañuelo de flores azules. Dentro iba la carta de su esposo, la que lo confesaba todo, la que le había quitado el sueño por semanas y ahora, por fin, iba a soltar. Luzmira venía detrás, cargando una flor blanca que ella misma cortó del jardín. Tizón caminaba al lado, en silencio. Ese era el cortejo. 3 almas unidas por una historia que nadie quiso contar, pero que ahora ya tenía nombre y lugar. Aurelia cavó con las manos. No necesitaba pala. Era poca tierra. Abrió la caja, miró la carta una última vez y la dobló con cuidado. Él escribió esto para no morir con la verdad en la boca, dijo, sin mirar a nadie. Pero ahora ya no hace falta que pese sobre nadie más. Colocó la carta junto al pequeño cajón donde descansaban los restos de Mateo. Luego cubrió todo con la tierra suave que el viento había traído de vuelta. Luzmira puso la flor sobre la tierra recién movida. Gracias, hermanito, susurró. Ya puedes dormir. Tizón se acercó y, como si entendiera, rozó la tierra con la pata, una sola vez. Después bajó la cabeza. Aurelia lo miró y sonrió. Tú hiciste más que todos los hombres con poder. Gracias, viejo. El caballo no respondió, pero sus ojos hablaban solos. Habían visto todo y ahora también lo cerraban. Aurelia sacó del bolso un frasco pequeño con agua bendita que Maruca le había dado. No por religión, le dijo ella, sino por respeto. Vertió unas gotas sobre la tierra, no hizo oración, no pidió milagros, solo cerró los ojos y pensó en Raquel, en ese hijo que le arrebataron y en la dignidad de los que murieron sin justicia, pero no sin verdad. ¿Tú crees que si sembramos algo aquí, crezca bonito?, preguntó Luzmira limpiándose la nariz con la manga. No lo sé, hija, pero creo que esta tierra ya sabe lo que es guardar vida. Quizás ahora quiera darla. Aurelia sacó una bolsita con semillas de jacaranda. Las habían guardado desde hacía años, cuando aún había sombra frente a su casa. Vamos a darle algo nuevo a este lugar, dijo. Sembraron juntas.
con paciencia, sin decir mucho, y eso fue suficiente. Al terminar, se sentaron en la sombra del árbol. El viento les movía el cabello. Tizón descansaba a unos metros, con la cabeza entre las patas. Nadie dijo palabra durante un buen rato. Aurelia, con la mirada al suelo, pensaba en todo lo que había hecho para llegar ahí. Cargar con una niña rota, desenterrar un cadáver olvidado, enfrentarse al patrón del pueblo y volver entera. O casi. Luzmira, con los ojos entrecerrados, veía el movimiento de las hojas. «Se siente diferente», dijo, apenas audible. «¿Qué cosa?» «El campo, como si respirara distinto». Aurelia asintió. «Es porque por fin alguien lo escuchó». Cuando el sol ya subía fuerte, se pusieron de pie. Aurelia acarició la cruz sencilla que habían dejado sobre la tierra. Era de madera seca, sin adornos, sin fecha, sin apellido. Solo decía: «Mateo, hijo de la tierra, hermano del silencio, ya puedes quedarte aquí sin miedo», dijo Aurelia con voz firme, «porque ahora ya no estás solo». Luzmira se abrazó a ella. Tizón relinchó una sola vez, corto, suave, y así se cerró el ciclo, no con justicia de leyes, sino con justicia del alma, la que no necesita testigos para ser real. En ese rincón del campo, donde antes solo había olvido, ahora crecía algo nuevo, una semilla, una cruz, un recuerdo, y la promesa de que nunca más volverían a callar. Aurelia se despertó de golpe. No por un ruido, sino por su ausencia. La casa estaba en calma, el gallo aún no cantaba, pero algo le faltaba al aire. Salió al patio descalza, con el rebozo sobre los hombros, y fue directo al corral, vacío. La puerta, entreabierta, la cuerda floja. No había huellas nuevas, pero tampoco estaba Tizón. «No puede ser», murmuró, como si al decirlo pudiera hacerlo volver. Miró al horizonte, donde los campos de maíz se abren como un mar seco, y lo supo. Tizón se había ido. En la tienda del pueblo el primero en hablar fue Isauro. «Yo lo vi, te lo juro, justo cuando clareaba. Iba caminando solito, sin silla, sin prisa, rumbo al campo viejo, donde ya nadie siembra». «¿El campo del río seco?», preguntó otro. «Ese mero. Dicen que ahí lo llevaba el niño, que Mateo jugaba entre esas milpas secas. ¿Y por qué se iría ahora? Silencio, porque ya cumplió». Cuando Aurelia volvió a casa, Luzmira ya estaba despierta. «¿Se fue, verdad?». Aurelia no supo qué decir, solo asintió. «No está en el corral». Luzmira cerró los ojos. «Lo soñé esta noche, iba entre las milpas, pero no iba solo». «¿Con quién?». «Con Mateo. Estaba montado sobre él. Se reía, le hablaba». Aurelia sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú qué sentiste?». «Paz». A media mañana, Aurelia y Luzmira fueron hasta el campo de maíz abandonado, el mismo donde alguna vez crecieron las mejores espigas del valle, y donde ahora solo quedaban tallos secos, tierra cuarteada y recuerdos. Caminaron sin prisa, siguiendo las pisadas que apenas se marcaban en la tierra dura. Y ahí, entre la sombra de una milpa vieja, encontraron la herradura, solo una, oxidada, tirada como quien deja algo que ya no necesita. Aurelia la recogió. Fue su despedida. Luzmira asintió. «Él ya no nos pertenece». Esa noche, Aurelia no pudo dormir. Escuchaba los sonidos del campo con más atención que nunca, esperando el relincho, el golpeteo de cascos, el resoplido familiar. Pero no llegó. Y sin embargo, algo dentro de ella le decía que Tizón no se fue para siempre. Se fue a donde viven los que han visto demasiado, a donde pastan los fantasmas buenos, los que no descansan hasta que todo encuentra su lugar. Pasaron los días, y el corral no volvió a ser el mismo. Pero no era tristeza, era otra cosa, un agradecimiento. Aurelia colgó la herradura junto al retrato de su esposo como un símbolo. No fue solo un caballo, fue el puente, el guardián, el que no dejó que la memoria se perdiera. Luzmira la miró con una sonrisa leve. «Y ahora nos toca a nosotras seguir». Tizón se había ido, pero su historia ya galopaba por todo el pueblo. El establo olía a sol, madera y recuerdo.
El maíz ya crecía verde otra vez en los campos cercanos, y las lluvias habían devuelto la vida al suelo que durante años pareció muerto. Luzmira jugaba entre las pacas, persiguiendo a una gallina testaruda que se le escondía entre el heno. Reía, como pocas veces antes, como quien se está acostumbrando a vivir sin miedo. Aurelia, desde la cocina, la oía con ternura. Pero ese día, algo cambió. Un golpe de viento abrió una rendija del granero, y de entre el heno algo flotó. No era pluma, no era papel cualquiera, era una carta. Luzmira la vio caer frente a sus pies. La tomó con curiosidad. Estaba amarilla, con el sobre sin sellar y sin nombre. No tenía fecha, tampoco remitente. «¡Tía!», gritó. «¡Mira lo que encontré!». Aurelia entró con las manos secas de harina. La carta le cayó pesada en las palmas. La reconoció de inmediato, no por la letra, sino por la tinta. Era la misma tinta que usaba su esposo, pero esa carta no estaba entre las cosas que ella había entregado. ¿Dónde estaba esto? Flotó entre la paja, dijo Luzmira señalando el rincón más oscuro del granero. Aurelia abrió la carta con cuidado. Temblaba un poco, como cuando sabes que vas a leer algo que no estabas lista para saber, y leyó: «Si algún día esto sale a la luz, si alguien logra escuchar al caballo y seguir sus pasos, que sepan que no todo fue cobardía, que también hubo amor, que también hubo dolor y que yo hice lo que pude con lo poco que supe. Mateo merecía un padre y yo no supe serlo. No me perdones, no me absuelvas, solo cuida lo que queda». No tenía firma, solo un trazo, pero Aurelia lo supo. Esa carta no era de su esposo, era de don Leandro. Aurelia se sentó en el piso de tierra con la carta entre las manos. No lloró, solo respiró hondo. Luzmira la miraba sin entender del todo. ¿Qué dice? Dice lo que nunca dijo con la boca, pero sí con el alma. Entonces sí sabía, siempre supo. Días después, un peón trajo noticias desde la hacienda de los Barros. Don Leandro se había ido, no dejó aviso, vendió parte del rancho y nadie sabía si volvería. Solo dejaron una caja en la puerta de Aurelia. Adentro, una cruz pequeña, tallada a mano, y una bolsita con tierra del mismo lugar donde Mateo fue enterrado. No decía nada, pero no hacía falta. Aurelia volvió a enterrar la carta. Esta vez, en el jardín, bajo un árbol nuevo que Luzmira había sembrado semanas atrás. «Esto no es para los jueces», dijo, «es para la tierra, que lo guarde, que lo mastique y que algún día lo devuelva como flor». Luzmira, con el cabello más largo y la mirada más firme, caminaba por el campo con una libreta en la mano. Escribía historias, recuerdos, nombres. «¿Y eso?», preguntó Aurelia un día. «Mi memoria, para cuando alguien me pregunte si esto pasó, yo pueda decirle que sí, y cómo, y por qué importa». Antes de dormir, Aurelia solía decirle: «La justicia no siempre llega con ruido», y Luzmira completaba: «pero cuando llega, deja eco, y ese eco ya no se borraría nunca más, porque había nacido en un caballo, vivido en una niña y florecido en una tierra que ya no guardaba secretos. Solo historia. A veces la verdad no grita, no golpea, no se impone. A veces llega en silencio, guiada por un caballo viejo, rescatada por una mujer que no se dejó vencer y nombrada por una niña que aprendió a ver más allá del dolor. Esta historia no es solo de un rancho, ni de una carta, ni de una tumba. Es la historia de lo que pasa cuando dejamos de callar, porque la dignidad no se compra, y el olvido tampoco lo merece cualquiera. Si esta historia tocó algo dentro de ti, un recuerdo, una herida, una memoria que parecía dormida, dale like, compártela con alguien que sepa lo que es luchar en silencio, y déjanos un comentario. ¿Qué fue lo que más te conmovió? ¿Con qué parte de esta historia te quedas? Tu voz también forma parte de este campo que ya no quiere callar. Suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que tocan el alma, porque aún quedan muchas verdades por desenterrar y muchas vidas por honrar.